te va a presentar. Jose Luis, I consider a very, very dear friend. I met him several years ago in San Francisco. He came over to take the Ukrainian class. He was with his wife, who was a translator. So even though we could not communicate very well with each other directly, we've always had a very, very special connection. And I'm really honored that he's with us and he's here and he's going to be presenting. So I'm going to give him a big hug because he's very, very embarrassed by that stuff. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Bien. Comenzamos, ¿no? Okay. It's a pleasure to be here. My Spanish is so bad, and then I need to talk in Spanish. And my friend Rita going to translate that. Well, 15. Sorry. Is it working? Yes. 15 years ago, I'm sitting there with my ex-wife. She's translating to me the conference, and then for a moment I thought, well, if maybe después de cuando pasen unos años, In some years from now, algo me decía que yo tenía que contar algo she dentro was de... telling me that maybe in some years from that moment, Y el día ha I will llegado. have something to tell to all of you. Es los pequeños milagros de la vida, ¿no? And this is the moment for that. It's The- one of the little the- miracles. No puedo expresar con palabras el agradecimiento que siento por estar aquí, I don't have words to express my gratitude for being here with you en vuestra casa. at your home. Y quiero darle las gracias al Instituto, a John Matthew por invitarme, a todos los formadores que me habéis formado como terapeuta y al doctor John Appleyer. Mi agradecimiento desde aquí antes de empezar. And I want to thank all of you, the Institute, and all the teachers that taught me all I know until now, and of course, Dr. John Appleger. Un día me dijo, abre las alas y olvídate de lo que yo te he contado. One day he told me, now you can open your wings and forget all about I've told you. Y mi lealtad hacia él no me lo permitió durante muchos años. And my loyalty towards him was not allowing me to do so for some years. Pero él me apoyó con esto, así que aquí vamos a empezar. But he supported me on this, and so now we can start. ¿Qué botón es? Esto. Con esto pasas al lado, Ok. adelante, y aquí puedes apuntar con el láser. Ah, no. El- En medio. Tienes Ok. Perfect. Well, from the beginning. Esto empezó hace 13 años cuando mi primer hijo nació. This story started 13 years ago when my son was born, my first son. Yo había tenido un parto muy complicado, particularmente, My own delivery was very complicated, y yo quería que el parto de mi hijo fuera perfecto. and I wanted my son to be born in a perfect way. Así que lo preparamos todo en casa, mi mujer se preparó muchísimo y hicimos todo lo posible para que aquello fuera algo maravilloso. So we prepared everything. My wife prepared everything so that he could be born at home and that everything would be in a wonderful environment. Y a las 7 de la mañana yo iba a salir en bicicleta y mi mujer rompió aguas. And at 6 in the morning, I was going to get out on my bike, and the waters broke. Mi amigo que está ahí enfrente estaba esperándome para salir en bici y no pudimos salir. A friend of mine was sitting over there. We were both going for a ride on the bicycle, and we couldn't leave. Ella empezó a tener contracciones y dolor. She started to have contractions and pain, Yo estaba muy nervioso porque el parto iba a ser en la casa. and I was very nervous because she was going to deliver at home. Pero después de 1 hora o 2 horas vino la matrona But then, after 1-2 hours, the midwife came, y nos dijo que aunque las contracciones fueran muy fuertes y dolorosas, no había habido ninguna dilatación. and she told us that although the contractions were strong and painful, there was still no dilation. Esto duró 12 horas hasta las 7 de la tarde y ella estaba exhausta.
12 hours later, at 7 in the afternoon, my wife was exhausted. Ella no podía soportar más y estábamos planteándonos ir al hospital. She couldn't stand it any longer, and we were thinking about going to the hospital. Y yo pensé en ese momento que qué estaba ocurriendo con mi bebé ahí dentro. So I started to think what was happening with my baby there inside Tantas horas. for so long. Bueno, a las 7 de la tarde cuando él nació, tenía un anillo en su cabeza totalmente calvo, sin pelo. So when he was born at 7 in the afternoon, he had a ring around his head without hair. Ella había tenido un embarazo moderno, con actividad. And he had been through a pregnancy, a modern pregnancy, so with lots of activity of the mother. Y el bebé estuvo encajado desde el 6º mes, así que todo nos hacía pensar que hubo un estancamiento muy importante que dejó una marca muy importante en su cabeza. And he was in the right position since the 7th month, so I started thinking that maybe he was suffering from some kind of compression inside the womb on his head. Okay. Bien, pues en esta posición en la que se supone que estamos todos antes de nacer, empecé a pensar que quizá no es algo tan agradable aunque sea natural. So in this position that usually we are all in before being born, I started thinking maybe it's not as comfortable as we may think. Las contracciones. Así que me permití ponerle algún tipo de incógnita a la naturaleza. So I allow myself to question nature. Y pensé, bueno, esto tendrá que ser así, pero eso no quita que no pueda ser difícil. Así que esto era algo que no se iba de mi cabeza. So I thought, okay, it can be natural, but it doesn't mean that it is not difficult. So and I kept thinking about that. Así que empecé a elucubrar y pensar acerca de esto. Y aquí tenemos una foto justo de hace 13 años, aquí en el instituto, con el hijo de Katie y mi primer niño. And so here it's a photo. This photograph was taken here at the institute in Florida. This is my son and Kathy's son. Y aquí podemos ver algo que llama la atención, que son como dos líneas. And you can see there like two lines around the top of the head. Y quiero darle las gracias a Katie por permitirme poner esta diapositiva. And I want to thank Kathy for allowing me to use this photograph here. Esto estaba en mi mente constantemente, así que me decidí a pensar que eso, que no era un lugar tan agradable. Y dije, bueno, vamos a trabajar con esto. Así que particularmente en los últimos meses de gestación, y lo primero que me llamó la atención fue pensar que el ritmo craneosacral está muy bien inducido gracias al útero y a las contracciones del útero desde los primeros meses de embarazo. So I started thinking mainly in the last months of the pregnancy. So I find out that the craniosacral rhythm is very well induced thanks to the womb and all the contractions made by the womb. Porque las contracciones están ahí desde el principio hasta el final. Because the contractions are present since the beginning until the end. Así que esto es algo bueno para mí. So, Así que esto es algo bueno. so I thought this is something good. Y así estamos sintiéndonos estimulados durante todo el periodo del embarazo. So we kept getting all this stimuli from during all the pregnancy. Pero hasta que llega un determinado momento But then there comes a moment en que algo ocurre cuando la presión es mayor. when something's happened and the position changes.
Aquí es cuando empezamos a tener posturas incómodas, es cuando a lo mejor ya no podemos cambiar de posición. This is when we start having, let's say, uncomfortable postures and we can no longer change position. Y es cuando nuestra cabeza está sometida a un exceso de presión junto a toda la columna vertebral. And this is when our head is getting a lot of pressure Y on all the body and the spine. esto puede durar muchos meses. And this can last for some months. Okay. You can pass on. Aquí estamos, ¿vale? Esta es nuestra casa durante el final del embarazo y me pregunto si no será este el motivo que hace que queramos salir. So this is where we all were in the last months of the pregnancy, and he asked himself if this is not a reason for wanting to come out. Sobre todo cuando ya llega el final de esto, ¿vale? Mainly when we get to the end. Entonces empecé a preguntarme por qué los parietales tenían que ser los huesos más grandes del cráneo. So I started asking myself, why is it that parietal bones must be the bigger bones than the cranial bones? Llegué a la conclusión de que era porque eran los que más peso deben soportar y tienen que ser los más grandes. So I came to the conclusion that they are the ones who have to support most of the weight, and they must be stronger and bigger because of that. Y con todo esto yo no sabía si estaba volviéndome loco o si estaba investigando sobre algo interesante. So in the meanwhile, I was not sure if I was just going mad or if I was starting to research something interesting. Y lo que pasó fue lo siguiente, yo voy todos los veranos a ver al Tour de Francia, porque somos aficionados al ciclismo. So what happened is that every year I go to see the Tour de France because I like bicycling. To see, only. ¿Eh? So I go only to watch, okay, not to buy. Y llegué por casualidad a Lourdes, que es un santuario muy importante. And one day I came by chance to Lourdes. Lourdes is a sanctuary, an important one in France. Aquí podéis ver a la Virgen de Lourdes. And here is the Lourdes Virgin. yes. And Grotto. Okay. yo, Our Lady of Lourdes. That's por, right. por lo menos está siendo divertida, me parece, ¿no? Puedes traducirlo. Entonces, yo no profeso ninguna religión particularmente, pero soy muy respetuoso con todos los acercamientos hacia el jefe, ¿no? So I don't have like a specific religion, but I feel I'm close to God or to something above. Así que, estando allí, en aquel lugar, While I was there in that special place, me vino esto a la cabeza: pedid y se os dará. it came to my mind that I could ask for something. Y yo me senté en un muro que hay allí y dije, ¿esto tiene algún sentido? Y le pregunté a aquella virgen, dame alguna señal si es posible. So I sit on a small wall and I ask to the Virgin, please give me a sign. If what I am doing it makes any sense, please just give me a sign. Y justo en ese momento apareció delante de mí este niño cogido de su mamá. And right in that moment, this little boy passed in front of me with his mother. Y si podéis observar, tiene esa coronilla de nuevo en la cabeza, And as you can see, he has this kind of crown on the top of his head con otro color. with a different color there. Y aquí se puede ver con mucha claridad. And here is pretty clear, you see. Así que esto es lo que yo denominé el primary pull, el tirón primario. Esto es lo que yo denominé. So this is what I call the primary pull Y el anillo tensional. and the tensional ring. Ese área que antes del parto, porque esto lo vemos en partos por cesárea, como en el de Katie, So this is an area that before the delivery, because also in kids that are born by cesarean, it is present. podemos verlo. Así que me dediqué
a observar y trabajar muchos niños, fijándome especialmente en las marcas en su cabeza. So I start really observing kids and paying attention to this ring around their heads. Special marks, for example here, another ring, The change of color. or here, another ring, here. Here, there's a mark, twice. Or special cicatrices especiales, ¿no? Llamativas. Or also what we can call like special scars because of the line of the hair, the movement. Y muchas veces observábamos como esto había ocurrido en partos por cesárea, donde no había habido ni siquiera un expulsivo. Esto estaba ocurriendo antes del proceso de bajada. And I also noticed that it was also happening in kids that were not born by natural vaginal delivery. So also from C-section where the heads didn't suffer any kind of pressure, let's say. Así que la vida seguía trayéndome regalos. So life kept giving me gifts. Algo estaba acercándose a mí con esta información. Something was coming to me like some information was. Even in the skyline. Me lo querían vender los americanos. Me querían vender en el Sky Mile esto. And so it was in the Sky Mall magazine on the airplane, so they wanted to sell me this. Y yo pensé si no era esto demasiada casualidad. And I thought maybe this is too much coincidence. ¿Eh? No sé, quizá estaba mirando las cosas desde otra perspectiva, no sé. Maybe I was just starting to look at things with a different perspective. ¿O será que tenemos una determinada tensión en nuestra bóveda craneal que nos invita, que ni siquiera conocemos, una tensión que ni siquiera conocemos? Or maybe we have a tension in our cranial lobes that most of us are not even aware of. En niños con partos perfectos. Even in kids with perfect deliveries. Así que podemos ver estas actitudes en los niños constantemente. We can often see this kind of attitudes in kids. Y quizá es porque están intentando liberar algo, ¿verdad? Maybe because they are trying to release something. Así que este es el nombre con que se denominó a esta tensión, y vimos que en algunos casos el sufrimiento para el feto había sido muy grande antes del parto. So this is the name we gave to this kind of situation, and we have noticed that it was involving a big deal of suffering before the delivery, inside the womb. Así que ese efecto vacuum natural que se produce antes del parto es aquello que denominamos el primary pool abajo y el anillo tensional. So the vacuum effect that is happening before the delivery, this is what we call the primary pool, and then the tensional ring around the head. A veces esto puede ser muy dramático, como en los casos de un caput sucedáneo. In some cases it can be really dramatic, like in the cases of caput sucedáneo. Podemos ver aquí también, You can see this. aquí. Pero la mayoría de las veces no están diagnosticados. But most of the times they are not diagnosed. Así que podemos ver cabezas que aparentemente son normales, So we can see heads that are apparently normal, pero aunque a veces sea inapreciable, el cuerpo guardará esa tensión. but the body will keep this tension, this memory. Así que ahí empecé a pensar en el precio de el hecho de estar de pie. So I start thinking, what was the price we were paying for standing up? ¿No sería que todavía estábamos adaptándonos al cambio más importante de nuestra evolución? I was not thinking that we were still adapting to the biggest change in our evolution. ¿No tendría que tener importancia el hecho de que seamos el único mamífero que no
tiene su proceso intrauterino en una hamaca. And so we are the only mammal that don't have the pregnancy process happening in a hammock support. Así que nosotros tenemos que estar desde el quinto o sexto mes en esta posición apoyados sobre una pelvis firme, rígida. So we have to be in this position usually often since 6 months of pregnancy, only supported on our head. Así que tenemos que hard frame pelvis. Así que tenemos que esperar algunos meses para encontrar de nuevo una posición confortable. So we still need to wait a few more months to find again a comfortable position. Y yo simplemente me preguntaba si la naturaleza se equivocaba o simplemente tenía una adaptación que tiene un precio. So I was asking myself if the nature had made a mistake or if there is an adaptation process that has a price. Los cambios en nuestra evolución cada vez son más rápidos. And the changes in our evolution are more and more quickly. Y los efectos que esto produce los podemos ver actualmente. And we can see nowadays the effects of this velocity, let's say. Así que nuestra pelvis se fue ensanchando cuando tomamos la postura de pie. Cuando nos pusimos de pie, nuestra pelvis se hizo mucho más ancha para poder permitir el parto. So when we start walking on 2 feet, our Yeah. pelvis became wider so that it could support our body. Pero esta es una hembra del neandertal y actual. Y en la hembra actual vemos que la pelvis es mucho más estrecha y el espacio torácico también. So when we can see that initially we have bigger space in the pelvis and also in the thorax cavity as well. Y precisamente esto no está facilitando el parto actual porque nuestra cabeza es más grande y los partos cada vez son más difíciles y hay cada vez más cesáreas en todas partes del mundo, ¿vale? And when we see a skeleton from nowadays, the one on your right, you can see it all became more narrow, the pelvis and the thorax. Otro cambio que, por ejemplo, todos hemos visto es el hecho de que ya las muelas del juicio no tienen sitio. Another change that we all have noticed is that the wisdom tooth are usually they no longer have place to come out. Así que no es algo muy discutible el hecho de que la evolución tenga un precio. So we cannot argue about the fact that evolution comes with a price. Que pagamos gustosamente. And that we pay costly. Gustosamente. No, we pay with pleasure. To stay here, ¿no? Entonces, queríamos entender qué estaba pasando dentro del útero y el señor Campbell sabemos que nos ha enseñado a través de las ecografías actuales a saber que el bebé ríe y llora dentro del útero, ¿vale? So we wanted to know what is going on inside the womb. And thanks to Dr. Campbell and his 3D ecographies, we came to know that the baby is laughing and crying inside the womb. Y sabemos que a veces tarda un tiempo en recuperar esa sonrisa. And we also know that some babies take some time to recover this smile. En some cases, ¿no? Quizá esta es una de las causas. And maybe this is one of the reasons why. Aquí tenemos un bebé que tiene su cara apoyada contra la pared del útero durante el embarazo. This is a baby and his face is against the wall of the uterus. You can see here in the left side. Y este es un paciente que, como podemos ver, tiene una inflamación en el lado izquierdo de la cara. So, and this is a patient who has inflammation, let's say, on his left side of his face. Así que siempre habría de ser tenido en cuenta el proceso intrauterino a nivel mecánico. Es la conclusión. I came to the conclusion that you have to take into account the intrauterine processes in a mechanical way. Y observando la anatomía, hemos organizado varios cursos de disección en España y con Don Ash y Diego Mayo, que está por aquí, etcétera, hicimos un trabajo poniendo mucha atención en esto. So we had a dissection class in Spain,
And this is Don Ash and Diego Maggio, who is here with us. Y bueno, lo primero que sabemos cuando observamos un cráneo es que los parietales son el hueso más grande. So the first thing we know about the skull is that the parietal bones are the biggest ones, Además de ser en el feto y en el bebé. not only in the fetus and in the baby, but in adults also. Además está rodeado de las 6 fontanelas más grandes. And it is also surrounded by the 6 biggest fontanellas. Fontanellas? ¿Yes? ¿No? Ok. Pero lo más interesante es que también tiene la duramadre más gruesa adherida a él. But it's also interesting that the dura mater is thicker attached to parietal bones. Además de ser la más gruesa It's not only the thickest dura mater, y la más resistente e inelástica. it's also the way it is more resistant and elastic. Además de eso, podemos ver que justo desde aquí hasta aquí, los parietales se engrosan justo en el lugar del primary root. And we can also see that exactly on that, let's say, central spot, the parietals, the bone itself is thicker. ¿Mm? Sorry. Así que aquí podemos ver lateralmente cómo el parietal en este área es mucho más grande, más grueso que en la parte anterior o lateral. You can see how the parietal bones here on the top are thicker than in the lateral aspect. Más ancho arriba, más estrecho abajo, ¿vale? They are wider or thicker above and thinner on the sides. Y son los que tienen que soportar más tirón de la hoz del cerebro también, porque es la hoz del cerebro más grande. They also have to handle, let's say, the strong pull from the falx cerebri because that's the biggest. Así que el hecho de que sea el hueso más grueso para mí particularmente es por el hecho de estar sometido a más presión durante más tiempo y eso le hace fuerte. I came to the conclusion that this is the strongest bones because they are the ones who are submitted to more pressure for a longer time, so they have to become stronger. Así que como sabemos, además de eso, forma la bóveda meningea, We also know that it makes the meningeal vault, que da continuidad a todo el sistema craneosacral. and from this meningeal system, all the craniosacral system has its continuity. Así que la pregunta era, si tenemos una tensión en este área de nuestra cabeza por el apoyo dentro del útero, ¿no tendremos quizá una tensión que tira de todo el sistema craneosacral? So I start thinking, if we have this tension on top of the head that is affecting all the skull, maybe it can affect the whole craniosacral system. Así que llegamos a la conclusión que la naturaleza deja su huella. So we came to the conclusion that the nature only leaves its mark. Y si vemos un cráneo de una persona, podemos apreciar un abombamiento en particular en ese área. So when we look at the person's skull, we can see that it is higher on that spot. Que en los atlas de anatomía no es tenida en cuenta. But usually in the anatomy atlas, it is not taken into account. Aquí es un círculo perfecto. And there the head is very circular. En un cráneo normal, un cráneo real, podemos ver ese abombamiento. Even in a true skull, we can see there is this shape. Just here, ¿ok? Bueno, pues fijaros que yo fui siempre un gran fan de Leonardo da Vinci, tengo en mi consulta ese libro. So I was always a big fan of Leonardo da Vinci. Y mirando, después de haber llegado a este punto, sus dibujos, So one day, after coming to this point of my research, I was looking at his drawings, me di cuenta que él lo veía así.
And I found out that he was drawing heads like this. Podemos ver ese abombamiento, ese primary pool en la parte parietal superior, We can see this primary pool shaped like en dolphin shape todos sus dibujos. in all his drawings. Sabemos que él era un gran observador And we know he was a big observer. y era capaz de... Bueno, yo me he fijado solo en este detalle, en lo que llevo de vida, y él era capaz de darse cuenta de todos los detalles, ¿no? So myself, I could only notice this, observing this kind of detail in the human body, and he was able to observe everything. Lo podemos ver siempre, So we can see it always. y no solo en la anatomía, sino en los dibujos de caras. Not only in his anatomy drawings, but also in the drawings he made of the human heads. Siempre, Always. always, always, always. Esto para mí fue revelador, This was very revealing to me porque yo me sentía muy solo, because I no longer felt alone. excepto por lo, excepto por lo de la Virgen de Lourdes, que fue un gran empujón. So this after Our Lady of Lourdes giving the first push. Y como podéis ver, en todos los dibujos se ve siempre así. And you can see all these drawings, you can see his primary pool. ¿Vale? Si os fijáis, solo falta pintar aquí una línea para que sea un judío perfecto, ¿no? Con su kippah. So he could have made it a perfect, Kippah. it really looks like a perfect kippah. Kappa? Kippah is the name for, or, I don't know, ¿cómo se dice? The kippah, yes. Jewish kippah. Ok, Jewish kippah. Yarmulke. Yeah. Okay. así que decidimos tratar ese área, hubiera o no un quiste energético. So we decided to see if there would be an energy cyst in this area or not. Así que estábamos tratando algo que no daba señales. Because we were treating something that was not giving any signs. Simplemente porque había una conclusión que me decía que ahí había una determinada tensión guardada. So something was telling me that there was a tension that was kept there. Entonces pensé que era un área que estaba como aislada del cuerpo porque no se estaba quejando. So it's like an area of the body that was isolated because it was not complaining. Así que, ¿por qué íbamos a tratar ese área? Os digo lo que hice, bueno, en un ataque de confianza, ¿no? So I was thinking, why should we treat an area that is not calling for attention? So now I show you what I decided to do one day in a leap of faith. Me iba a los parietales del niño o del adulto, da igual el problema que tuviera o la edad que tuviera, y me quedaba escuchando durante mucho tiempo. So I decided independently if it was a kid or an adult. Especial, I was listening to the head, especially In this area? there, for a long time. y era una escucha en la que yo me preguntaba, o mejor le preguntaba al paciente, a esta persona, si había algo ahí que tuviera que relajarse, pues yo estaba aquí para apoyarle. So while I was there with my hand listening, I was asking the patient if there was something there that was needing to be released, and then I was there to support it on the process. Así que tras un largo tiempo, muchas veces, aquel área empezaba a despertarse. And I noticed that after a little while, that area was like starting to wake up. Igual que cuando un quiste energético empieza a abrirse, The same way an energy cyst starts to open up, solo que con mucha más timidez. but in a more shy manner, Como si él no esperara ningún cambio. as if it was something that was not expecting nothing to change. Como si él se hubiera acostumbrado a esa situación de presión. As if it got used to that situation, to that pressure.
Así que lo que empezaba a pasar cuando aquello se liberaba es que empezaba a liberar algo en toda la bóveda craneal y en todo el tubo dural hasta las extremidades. So what was happening after this was waking up. There was a global release of all the head and all the dural tube. Así que había una respuesta espectacular. So the answer was, the reaction was quite spectacular. En todo el cuerpo, In all the tratando body. un área en la que yo no percibía ningún quiste energético ni ninguna llamada de atención. And this by treating an area where there was no energy system, nothing calling for my attention. Yo me sentía muy culpable con el Dr. John porque decía, vamos a ver, si tú tienes que buscar un quiste energético, ¿qué haces aquí? And sometimes I was really feeling guilt towards Dr. John Pleasure because I was thinking, come on, if you are supposed to treat an energy cyst, what are you doing in a spot that doesn't have one? Así que pensé que era un quiste energético silencioso. So I thought maybe this is a silent energy cyst. Y así llegué al concepto de isolate area or silent cyst. Okay, así llegué a algo. Entonces, so I came to the concept that it was either a silent cyst or it was an isolated area. Es como si fuera un área que no esperara ningún cambio. It's like an area that was resigned and was no longer expecting nothing to change. Como si fuera alguien o algo que se ha entregado. Yeah, something that has given up. Así que quizá porque el trauma fue demasiado fuerte o duró demasiado tiempo. So maybe the trauma was too strong or maybe it just lasts for too long. Un ejemplo rápido. En una cárcel tenemos a los presos manifestándose porque quieren libertad o mejor comida. Guau, 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 haciendo ruido. So I can give you an example. In a prison, we can have a mutiny from the prisoners that start shouting and protesting because they want better food, for instance. Una prisión sabemos que es un quiste energético. And you know that the prison is similar to an energy system. Y se manifiesta de vez en cuando. And sometimes it manifests itself. Pero dentro de la prisión hay celdas de aislamiento o personas que ya no confían en manifestarse porque saben que nada va a cambiar. But sometimes even inside the prisons there are these celibatary cells, solitary cells, and the people there, they no longer have hope to be able to manifest or have something to say. Así que estas personas han llegado a la conclusión de que no merece la pena expresarse, llamar la atención. So these people came to the conclusion that it's no longer useful to express themselves. Eso lo vemos aquí también. Cuando acabe el congreso, habrá una persona a la que la miraremos y diremos, ella estaba aquí, ella estaba aquí. It's the same thing when our meeting will be finished. We will notice someone that was in the room and we say, oh, he was there. Porque hay otras que sí las vemos, porque están todo el rato así. While there are others that we really notice they are present because they are always. Pero hay personas que están llamando la atención precisamente por el hecho de que no la llaman. Quizá porque se van al lugar más escondido, porque se sienten en la última fila, porque no esperan ser vistas. Because there are people that are calling our attention exactly because they are not calling Así our que attention. es un área para mí que no espera ningún cambio ni otra opción. So I felt that this area in the head was in the same situation. Es como una persona que tenía una vocación, pero se frustró esa vocación y ahora tiene que dedicarse a algo que ya no tiene cambio o no lo ve. Like a person who has a calling but was not following it, so kept living his life in a non-interesting or meaningful way. Entonces digo que es un área que no se expresa porque ya lo hizo. Fue un quiste energético que se expresó, pero no fue oído. So this is an area that is no longer expressing itself because it started to be Sorry. an energy system, but it was an energy system that was not heard. Voy. Así que nadie me escucha. Hay ejemplos de aislamientos en la naturaleza, en todas partes podemos verlos. There are also isolated
isolating examples in nature. ¿Y cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo podemos encontrar estas áreas del cuerpo que no están dando señales, que no están participando con el resto? So how can we find these areas in the body that are not manifesting themselves, that are not taking part of the rest of the body, let's say? Así que decimos que están en cualquier parte del cuerpo, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, They can be anywhere inside the body. especialmente en la bóveda craneal, pero también en el sacro, en determinados grupos vertebrales. So especially or mainly in the cranial vault, but also in the sacrum and in some vertebrae. Y pienso que las compresiones intrauterinas en el final del embarazo pueden ser una de las causas importantes por el apoyo sobre una pelvis firme. And I believe that the intrauterine compression in the last months of pregnancy are one of the reasons. Aunque puede estar provocado por otro tipo de traumatismo también. But it can also have been caused by other kinds of traumas. Así que la diferencia principal con un quiste energético es que no se manifiesta. So the biggest difference between these and energy seeds is that it is not manifesting Es itself. un área silenciosa que no da señales. It's a silent lesion. Y cuando vemos un quiste energético y vemos cómo expande su energía, And when we see how an energy seed can expand its energy y cómo se relacionan entre sí, and how it can connect with another energy seed, en el quiste energético silencioso, en el isolated area, in this isolated area that we call the silent energy seed, la energía no se expande, no da señales, the energy is not expanding and it's not giving any signals, any signs. y no se relacionan de la misma manera entre sí. And they don't relate to each other in the same way. ¿Ok? Así que deben ser evaluados. Debemos de ir a preguntar por ellos. So they must be anyway evaluated. We must go and ask them. Es como cuando vamos a una fiesta, ¿verdad? Y todo el mundo lo está pasando bien, hay alguien muy simpático, hay alguien que nos capta la atención, que nos cuenta chistes, pero hay alguien sentado detrás de una mesa que parece que no sabemos qué, pero no está dentro del grupo. It's like when we go to a party, there is always some people who are happy and dancing and telling jokes and smiling. And at the same time, there is always someone who is like hiding behind the table and is very quiet as if he was not a part of the group. Es muy fácil que se nos vaya la atención a este tipo de personas que se manifiestan tanto, So it's more easy for us to give attention to the people who are really showing off. pero no siempre son las que más lo necesitan. But it doesn't mean that they are the ones who need more attention. Así que el esfuerzo o la programación debe ser ir a buscar aquello que no me llama la atención también. So the effort, or it should also be, I also need to look for what is not calling for my attention as well. ¿Ok? Bien. Así que decimos que es un vacío energético, inactivo, donde hay una ausencia de llamada de atención absoluta. So we call this like an empty energy system. Y- No longer active. La manera en la que los estoy evaluando es primero conectar con ese ser humano que hay delante de ti y preguntarle al sistema, al médico interno, si hay algún área aislada, igual que hacemos con el quiste energético. So the way to do this evaluation is just to approach the human being that we are treating and ask the inner physician if there is some place that is isolated and that also needs treatment. The same way we ask for an energy system. Se perciben especialmente porque a veces pasamos nuestra mano por encima, ¿vale? Como si fuera el punto neutro de algo, ¿vale? Y vamos buscando algo que llame a la atención. Normalmente estamos siempre buscando algo que llama la atención energéticamente o por temperatura, por calor, pero hasta que no llegamos a esos puntos parece que lo otro no es importante. Because when we are doing our evaluation, it's like we pass over these spots as if they were neutral
the neutral point when we change the gears in the car. Así So we que, pass over them without noticing them because we are looking for something that is así que es muy fácil or energy. pasarlos, obviarlos, So it's easy to not notice them porque se parecen a cuando no hay ritmo craneosacral. because they look like when there is no rhythm, craniosacral rhythm. Está, no está, nos pone en duda. It is there, it's not there, without. Y entonces buscamos cosas que se manifiesten mucho. So we look for things that have a stronger manifestation. Pero en este caso vamos a buscar algo que no se manifiesta. And in this case, we must look for something that is not manifesting itself at all. Una buena manera de testar un quiste energético para que empecéis a jugar con esto es con el diagnóstico termal y energético, porque es una sensación de que algo se corta entre una parte y otra del cuerpo, que se interrumpe. When we use the manual thermal evaluation to make the evaluation, we can feel like there is an interruption of the heat. ¿Ok? Bueno, entonces, el resumen de esto, del quiste energético, decimos que es un área que es muy fácil que pase inadvertida cuando testamos. In conclusion, this isolated area is something that it is easy to miss when we are evaluating a person. Y realmente ese área piensa que esa es su función, estar resignada. Because that area is just resigned, it has given up. Aunque en un nivel profundo sí espera que haya un cambio, porque algún día tuvo la esperanza de ser tenido en cuenta, pero nada pasó. But deep inside it is hoping that something will change. Así que, como eso no ocurrió, se perdió la esperanza y dejé de manifestarme. And because it never happened, it has just lost hope. Y nuestro trabajo va a consistir en percibirlo y en estar con la escucha incondicional hasta que ese área empiece a confiar en un cambio. So and our duty is to be there and to feel until this area starts to manifest itself. Así que necesita una confianza en nuestro trabajo especial. So it requires a special trust in our work, in our Porque hands. necesito hacerlo por lo menos una primera vez y confiar y confiar y confiar hasta que mi impaciencia se agote. So I really need to be there and trust, even after I no longer have the patience for that. Es como si ese área necesitara escucha y apoyo incondicional como nunca lo tuvo. It's like this area is needing for unconditional love and attention like it had never had before. Así que como los cambios ya se habían advertido, yo quería hacer una investigación para objetivar todos estos cambios. So I wanted to do a research to make all these changes more objective. Y decidí utilizar una plataforma podográfica And I decided to use a photographic que machine. lo que hace es calcular el peso del paciente. It is measuring the distribution of the weight of the patient between the two feet. Y esto nos permitiría objetivar los cambios antes y después de la sesión. So this was allowing us to record the changes before and after the session in an objective way. Así que hicimos una investigación desde el año 2003 con más de 1.500 pacientes So we did a research since 2003 with around 1,500 people. e hicimos un estudio podográfico antes y después de cada paciente, de cada tratamiento. And we were measuring with this photographic machine before and after each treatment. Y tratamos el tirón primario, And we will be working on the primary fuera field, cual fuera la lesión del paciente. independently of what the patient's complaints. Aquí tenemos al campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, de Ferrari. This is Fernando Alonso, the champion of Formula 1. Y aquí podemos ver cómo hay un apoyo exagerado en su talón izquierdo.
And we can see there where it's orange that he has a stronger, he has more weight on his left heel. Para nosotros siempre esto es porque algo pasa en el sistema meningio principalmente, So we think that something is happening at the que meningeal level crea un desequilibrio pélvico y se transmite a los pies. that produces an imbalance at the pelvic area, and it is going into the feet. Así que empezamos a hacer un estudio. Antes comprobábamos cómo pisaba el paciente y después de la sesión. So we start making a study before, and then we will check how the patient was and after the session. Y estos fueron los resultados. And these were the results we found. Aquí os voy a poner pocos ejemplos para que esto no sea muy pesado. Sonia Hernández Plaza es una paciente de 35 años que viene a la consulta aquejada de migrañas desde hace 9 años y que tuvo un parto natural. So Sonia, she's a certified lady, and she has the complaints of migraine since 9 years ago, and she was born with a cesarean. Y esto es lo que pasó. And this is what we found before and after. El tratamiento comienza a las 11:20 de la mañana y terminamos con el último estudio a las 12:26 de la mañana, una hora después. So the treatment started at 20 past 11, and it was over 10 past 12, 1 hour later. Y lo que ocurría es que ella venía con un 60% del peso en su pie izquierdo. So in the beginning, she had 60% of the weight of her body on her left foot, Y cuando se fue estaba en un 53-46. and 1 hour later it was 53%, 46%. Se considera equilibrio hasta 55-45. It is considered a balance between 45-55%. Bien, así que esto era lo interesante, porque el paciente podía venir con una ciática y nosotros nos permitimos el lujo de ver qué pasaba si desde aquí arriba soltábamos todo el sistema meningio, qué pasaría con su ciática. So even if the patient was coming with a sciatic pain, we will address the whole meningeal system, and then we will see the results. Así que aquí vamos viendo cambios, antes y después de otra paciente de 60 y esta es una paciente de 70 años This is a lady, 70 years old, que viene con un 38% y un 61% en su lado derecho. and she was with 38% on one side and 61% on the other. Pero lo más importante no es solo que equilibraba todo el sistema meningio, y la pelvis y las piernas, But more important is not only that there was an imbalance on all the meningeal system Sin- and on the pelvis, sino and on que the todo legs. el sistema fascial bajaba y se aflojaba y aquí podemos ver cómo ya pisa con toda la planta del pie. But also all the facial system was kind of getting flattened. Y los dedos incluidos, ¿no? So you can see that after the treatment, she was already standing on the whole foot. Lo interesante de esto, y yo fui el primer sorprendido y sigo siéndolo, es que el 100% de los pacientes tratados hasta que ese primary pool se liberaba, tuvieron cambios. What was more interesting is that 100% of the patients that were treated until there was a release of this primary pool, there were changes, visible changes. Así que eso me confirmaba a mí que en el sistema meningio todos tenemos una reserva tensional aquí. So it was confirming to me that in the meningeal system, we all have tension stored at this level. Así que, bueno, esto es lo que estuvimos haciendo siempre antes y después de cada paciente y siempre había un equilibrado. So this is the study we were doing, and there were always change for the better, for a better balance. Bien, aquí podemos ver este paciente con un 71% sin apoyo en la parte anterior de su pie derecho. So you can see this patient, he had a 71% support on his left side, and he was not even putting the whole right foot on the floor. Entonces todo esto que aquí se ve muy frío, se puede ver como algo frío porque es estadística, So we can see this little skirt, this is a statistics. era algo mágico para nosotros porque
venía de la terapia craneosacral. Era escuchar un área que no estaba diciendo nada, pero que posiblemente necesitaba ser escuchada. So it was something we were doing with the craniosacral therapy, and just by paying attention and treating an area that was not calling for Y attention. cuando algo despertaba allí, era como aquel pequeño milagro que siempre vemos en esta terapia, And when something was waking up in this primary pool area, there was this miracle happening that we all y aquello witnessed. iba e iba e iba e iba hasta el final del cuerpo. And this release was going on throughout the whole body until the feet. ¿Mm? Como si estuviéramos cogidos por aquí. As if you were hanging by this, by here. La gran fortuna, de nuevo quiero darle las gracias a John Matthew y especialmente a la doctora Pleyer, es que pude practicar este trabajo con él. My biggest luck was that I was able, and I want again Thank to you, say John John Matthews and Dr. John a pleasure, because I was able to learn this therapy with him. Y fue maravilloso poder sentir como algo que también se soltaba ahí, después baja hacia la zona cervical y relaja todo el sistema, ¿vale? Pero siempre, como digo, haya o no señales en el área, porque quizá no hay señales, pero eso no quiere decir que no haya tensión. So I was also able to do this treatment with Dr. John and pleasure himself, and even there we could feel the reaction and the release going on throughout all the body. Así que un poco cerrando esto, lo importante es que yo diría que quizá tenemos que poner atención, mucha atención a partir de este momento, o abrirnos al hecho de que lo evidente es importante, pero lo que no es evidente también lo es. Y hay que ir a preguntar por ello. So with this, I came to the conclusion that what is evident, what is visible is important, but also what is not visible can also be important. Así que, volviendo al principio y al origen de esto, y llegamos al embarazo otra vez, So going backwards to the origin of what I started to talk about, we go back to pregnancy again. yo me pregunto si podíamos hacer algo durante el embarazo para que el exceso de presión no afecte demasiado. So I wonder if there is something we can do to avoid all this excessive pressure inside the womb in the last months of pregnancy. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo vengo de un país de España, del sur de Europa, y allí se cuidaba mucho, se hablaba, la sabiduría popular siempre decía que en los últimos meses de embarazo, que la mujer no andara demasiado, no se montara en un coche, no se montara en una moto, no tuviera estrés, y si era posible, que tuviera alguien que la ayudara en casa o en el trabajo. So when I was a little boy in Spain, there was this traditional wisdom that a pregnant woman in the last months of pregnancy should not make big efforts, should not walk too much, was not supposed to work or carry light things, and she was supposed to rest as much as possible. ¿Y sabéis por qué? And you know why? Porque no se lo podían tomar a broma. Tomar a broma. No se lo podían tomar como... Because they couldn't risk by ¿Por qué? Porque no tenían ecografías, no tenían cesáreas, no tenían forceps. Because by then there was no echographies, no cesareans, no other way, so pregnancy should be taken care of. ¿Sabéis que me contó un doctor, un ginecólogo en Panamá, un señor maravilloso con 84 años? Me contó que durante toda su vida de trabajo en Panamá como ginecólogo no había practicado ni una cesárea. Y me dijo, ¿sabes por qué? I met a gynecologist from Panama. He was 74 years old, and he told me, you know what? In all my life, my professional life, I never had to do a cesarean. And you know why? Porque no teníamos hospital. Because we had no hospitals. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú no tienes algo a lo que agarrarte, vas con mucho cuidado. So it means that when you don't have
other solutions. You really have to go carefully. ¿Creéis que conducís igual cuando lleváis el coche con seguro a todo riesgo que cuando no tenéis seguro? Do you drive in the same way when you have a full insurance in your car or when your car is not insured? Pues este es un poco nuestro momento actual. So this is the moment we are living now. Bueno, no pasa nada. Y si no, ya habrá algún remedio. Okay. There will be no problem, and if there is a problem, there will be many solutions. Así que ahora estamos un poco en una era unisex. Es lo que nos toca vivir, ¿no? Donde tenemos que ser iguales, hombres y mujeres. So we are in a unisex age now. We should all be equals. Y el otro día, hace 2 meses, escuché en televisión que una señora con 8 meses de embarazo había hecho puenting y lo contaban en televisión como algo fantástico. And 2 months ago, I saw on television a lady. She was 8 months pregnant, and she has done this bungee jumping. And she was telling it on TV, and she was very proud of herself. ¿Dónde se quedó nuestro sentido común? Where is our common sense? Es cierto, estamos cada vez en una sociedad donde es menos necesario pensar. Ya los demás se encargan de decirnos lo que hay que hacer. So nowadays in our society, people don't really think about things because someone will be taken care of. Así que lo que interesa es que seamos productivos, que trabajemos hasta el último mes de embarazo. So we need to be very productive. Women should work until the last day of pregnancy. Y si hay algún problema, no te preocupes, haremos una cesárea. And if there is any problem, no problem. We make a cesarean or something like that. Así que para mí, desde este concepto, es muy importante que dejemos que el sentido común vuelva a ser protagonista. So for me, I see that you really need the common sense to become the main actor in all this. Y sobre todo, I just want to pause for a minute. He has to change the tape. So if you